Bienvenidos todos y todas a este tercer vídeo donde hablaremos en torno a cuáles son los principales debates y los principales desafíos que plantea el concepto de ciudadanía global o de ciudadanía mundial. Para ello hablaremos de 4 puntos principales. Haremos una breve introducción, luego presentaremos cuáles son los desafíos mundiales, también veremos qué debates surgen en torno a esta idea de competencia global o ciudadanía global y terminaremos con 3 ideas finales a modo de cierre. Para comenzar, quizá nuestro punto de referencia o nuestro punto de partida deba ser la meta 4.7 de los ODS. ¿Por qué? Porque realmente en la Agenda 2030 y más en particular este Objetivo de Desarrollo Sostenible recoge muy bien, de forma muy certera, como podéis ver destacados en diferentes colores, cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en estos momentos y por lo tanto en los próximos años y, por qué no, en el siglo XXII. En este sentido destaca, sin lugar a dudas, una idea fundamental, que es el de ciudadanía mundial. Aquí, como ya hemos hablado, la ciudadanía mundial es el posicionamiento de la UNESCO, que difiere del de la OCDE, ¿no?, que habla de ciudadanía global, pero realmente es como el eje transversal sobre el que se articula la lucha contra esos desafíos mundiales. Ahora, ¿cuáles son? Pues realmente podemos identificar 3 grandes pilares a nivel mundial que quizá destaquen por encima del resto, que son el de la sostenibilidad, el de la interculturalidad y, por supuesto, el de la desigualdad. Con respecto al primero, podemos destacar que quizás hayamos llegado a una especie de colapso planetario, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, con todas las cuestiones relacionadas con los recursos naturales, cómo a raíz de la revolución industrial del siglo XIX hemos hecho un uso desmedido, desenfrenado de todos los recursos naturales. No ha habido una sobreexplotación muy impulsada por ese autoconsumo y esa falta de conciencia planetaria de la que luego hablaremos, que hemos realmente, pues bueno, hemos hecho acopio de todos los recursos sin pensar en cuál sería el impacto no solo en generaciones futuras, sino también en la nuestra. Esto ha llevado al planeta a unos límites sin precedentes, donde realmente estamos al borde del colapso, ¿no? Es decir, al borde del colapso civilizatorio en algunas cuestiones y, por supuesto, también en todo lo relacionado con el medio ambiente. Aquí planteamos un cambio de paradigma, o parece conveniente plantear un cambio de visión, en definitiva, ¿no? Tenemos una sociedad muy egocéntrica, donde el individuo siempre prima por encima de cualquier cuestión y realmente deberíamos avanzar, mejor dicho, hacia una nueva visión mucho más ecocentrista, ¿no?, mucho más pensada en ese compromiso social, compromiso planetario y medioambiental. En este caso llega una circunstancia seguramente, bueno, diríamos novedosa en la historia de la humanidad, y es que realmente la supervivencia de la especie pueda estar en peligro, ¿no?, ya no solo por los actos geopolíticos, como pudieran ser la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, ¿no?, que pueden plantear escenarios complicados, sino que ahora mismo el planeta no da más de sí y puede llegar un momento que desborde y que no seamos capaces de vivir en este planeta. Por eso, una de las características principales de los problemas que tenemos, de estos desafíos que vamos a hablar, es que todos estos problemas, desde luego, trascienden con creces las fronteras nacionales. Este no es un problema de España, no es un problema de Colombia, ni de Francia, es un problema mundial. La contaminación mundial, la sostenibilidad y, por ejemplo, otras cuestiones que luego hablaremos, como son los flujos migratorios, desde luego es imposible de abordar desde una perspectiva nacionalista. Por lo tanto, necesitamos tener un compromiso y una mentalidad mucho más internacional y plantear una ciudadanía global de forma eficaz. En este sentido, también tenemos diferentes desafíos, ¿no?, de carácter más social, ¿no?, relacionados con la diversidad. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de las migraciones, ¿no? Podemos destacar, por ejemplo, las migraciones por cuestiones geopolíticas, recordando, por ejemplo, las migraciones sirias en 2011, en camino a 2015-2016, con la famosa crisis de refugiados, ¿no? Pero también hay otro tipo de migraciones que van a crecer en los próximos años, que son aquellas relacionadas con los motivos climáticos, ¿no? Esa migración forzosa de sur a norte, buscando un hábitat sostenible y habitable, pues realmente van a superar toda la capacidad de los estados, y aquí la ciudadanía global
se erige como un arma poderoso para abordar estos fenómenos. Por otra parte, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de interculturalidad desde una perspectiva de ciudadanía global, necesitamos superar ya esa idea de, bueno, yo conozco, respeto otras culturas, pero no van conmigo. Necesitamos avanzar y crear una cultura mucho más, más compartida, ¿no? Mucho una interculturalidad de facto real, ¿no? Y hasta la fecha pues seguramente nos hemos quedado un poco en ese reconocimiento y en esa valoración, pero no en querer impregnarnos de ella. Por eso es fundamental tener esa mentalidad internacional, no pensar en términos nacionalistas. Vemos como ahora, por ejemplo, con el auge de las extremas derechas, de los populismos en algunos países, esta idea, por ejemplo, está en riesgo. En este sentido, cuando hablamos desde un sentido internacional, podríamos hablar incluso desde una perspectiva humanista, es decir, fomentar todo el patrimonio humano, el patrimonio cultural, lingüístico y otras muchas cuestiones, ¿no? El artístico, por ejemplo, sería una de las ideas clave para potenciar esa ciudadanía global y es uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente. Por supuesto, parece claro, ¿no?, que esa cooperación internacional debe ser un pilar clave para superar estos desafíos mundiales que estamos hablando, porque la acción aislada de los Estados-nación es insuficiente, sin lugar a dudas, para afrontar estos desafíos que tenemos actualmente y, por supuesto, los futuros. Por otra parte, vemos que hay una serie de desafíos que realmente atentan contra la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos de las personas, ¿no? Cada vez hay movimientos más activistas, de los que luego hablaremos, pero, por ejemplo, por destacar alguno de ellos, vemos cómo hay fenómenos que ahondan en esas desigualdades, ¿no? Por supuesto, toda la lógica capitalista neoliberal no solo generan desigualdad, sino que las incrementan esa brecha, ¿no? También tenemos las fake news, es decir, esa desinformación muy impulsada por las redes sociales. Esto también genera polarización y aumenta las desigualdades, es decir, cada vez puede haber menos empatía contra esas personas que están señaladas, están estigmatizadas como los culpables del malestar de las clases medias y de las clases privilegiadas. Esto, por ejemplo, lo que hace es aumentar la debilidad de las democracias occidentales o las democracias liberales, ¿no? Vemos cómo precisamente partidos de extrema derecha, como la desinformación, la manipulación en algunos casos de los resultados electorales, influye muy profundamente en el devenir de los países, ¿no? Hay esa democracia que tanto costó conseguir y por la que tantas personas lucharon, realmente está en un momento crítico y que hace replantearse hacia dónde queremos avanzar. También tenemos cuestiones fundamentales, ¿no?, que son la brecha digital, ya no solo por la incapacidad de acceder a esos recursos digitales, que bien es cierto que el smartphone podemos decir que está generalizado, pero hay otros software, por ejemplo, aplicaciones de pago, el uso de la inteligencia artificial. También tenemos otro tipo de brecha, que es la brecha digital por competencias, que realmente esa es el gran campo de batalla que tenemos que afrontar en los próximos años, pensando en colectivos vulnerables, como personas con unas bajas competencias o una escasa alfabetización, y también, por ejemplo, los adultos mayores que pudieran tener más dificultades para utilizar estas cuestiones. Vivimos también en un mundo que bueno, en cuestiones geopolíticas, que es un momento histórico, seguramente en la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos la invasión de Ucrania, la invasión de Gaza, y esto, desde luego, lo que hace no ayuda a que el mundo sea mejor, todo lo contrario, ¿no? Aumenta ese enfado, esa ira, esa histeria colectiva y, por supuesto, afecta profundamente a la gestión de los recursos por parte de los organismos internacionales y de los países, ¿no?, que se convierten los conflictos geopolíticos como una moneda de cambio para ganar poder y ganar poder adquisitivo, no solo poder político. En ese sentido, también tenemos otro tipo de luchas que son cada vez mayores, ¿no?, que luego hablaremos de esto, pero que aumentan esas desigualdades, ¿no?, como puede ser, por supuesto, el patriarcado, las diferencias económicas, que es algo que desgraciadamente
es un lastre de la humanidad desde su propio origen, seguramente, y luego también la incapacidad para acceder a los alimentos y al agua potable, ¿no? Que digamos que esa desigualdad tiene que ser entendida desde una perspectiva mucho más sistémica y compleja. Sin embargo, vemos algunos brotes verdes y realmente vemos cómo cada vez hay movimientos más críticos, más emancipadores, que seguramente fueron impulsados por ese movimiento de indignados, ¿no? Que surgió en Francia, en Grecia, España, en los años 2008, 2009, después de la crisis económica de 2007-2008, pues vemos como todos esos movimientos cada vez tienen más fuerza, ¿no? Entre ellos, por supuesto, destaca el movimiento feminista, la cultura woke, vemos como, por ejemplo, movimientos como el Me Too generan un impacto muy profundo a nivel social, y esto, desde luego, contribuye de forma clara a una idea de ciudadanía global. También cada vez hay una mayor conciencia por fomentar una economía circular, por apostar por energías renovables, energías limpias, promover el consumo local, de productos locales. Realmente todas estas iniciativas cada vez van ganando más peso y desde luego se sitúan o se alinean con esa idea de ciudadanía global. Sin embargo, ¿cuáles son los principales debates que plantea la competencia global? Porque hasta la fecha hemos dicho motivos por los que tenemos que promoverla, motivos por los que hay que ser un ciudadano global, y sin embargo, como todo, plantea luces y sombras. Una vez vistas esas luces, ahora veremos cuáles son sus sombras. Vemos como cada vez hay una cultura mucho más compartida a nivel mundial, ¿no? Sobre todo impulsada o como consecuencia de la globalización. ¿Qué es lo que sucede? Que esa cultura, muchas veces occidentalizada, vemos cómo absorbe las identidades regionales, las identidades minoritarias, ¿no? Es decir, esas características propias de, por ejemplo, un pueblo minoritario colombiano cada vez se va perdiendo, se va difuminando, porque esa cultura globalizadora, esa cultura compartida a nivel mundial, absorbe todos sus rasgos identitarios, ¿no? Ya sean lingüísticos, bailes, gastronomía, etc. Realmente vemos como esta identidad global muchas veces también nos desliga de nuestras raíces, de nuestras tierras, ¿no? Y esto realmente es una cuestión que es crítica, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ser ciudadanos del mundo sin olvidar de dónde venimos, de dónde nacimos? Realmente esto es un dilema importante que, bueno, se podría subsanar, ¿no? Con esa idea de piensa global pero actúa local. Podría ser una vía para conseguir esta cuestión. También, por supuesto, el capitalismo lo que hace es aumentar esas desigualdades sociales que hay, ¿no? Es decir, realmente esta competencia global va muy de la mano de una lógica mercantilista y seguramente una lógica más liberal, más de globalización, y esto lo que puede hacer en algunos casos, si no se hace de forma eficaz, es aumentar la brecha entre norte y sur, por ejemplo, ¿no? Y entonces vemos como cada vez esta idea de ciudadano global a veces puede entenderse desde una lógica capitalista como muy individual, pero realmente falta esa conciencia colectiva de especie, ¿no? De supervivencia de la especie y buscar el bienestar de todas las personas que nos rodean y de toda nuestra especie como animales, ¿no? En este sentido. En este caso, pues parece oportuno plantear tres ideas claves sobre las que reflexionar. Y la primera de ellas es si realmente avanzamos hacia una competencia, una ciudadanía global sin identidades particulares, si realmente avanzamos hacia un modelo único, un modelo homogéneo de ciudadanía, y si realmente nos parece un avance o, por el contrario, no estamos conformes con esta idea. Es un dilema que seguramente cada uno y cada una de vosotras tenga una respuesta a este interrogante y que el futuro nos deparará cómo la resolvemos. En segundo término, parece evidente que la competencia global es el único medio para resolver todos los conflictos mundiales y todos los desafíos globales que tenemos hoy y mañana. Desde luego, con una perspectiva individualista, nacionalista y egoísta, no vamos a ser capaces de resolverlos y acabaremos colapsando, como ya vaticinan algunos estudiosos de la materia.
Y por último, si no queremos esa sociedad, ¿cómo debiéramos avanzarlo o cómo podría la competencia global, la ciudadanía global contribuir a ello? Apostando por una mentalidad internacional, por un compromiso planetario y un compromiso humanitario. Pensar en la especie, pensar en la supervivencia y, por supuesto, en el bienestar de todos podría ser el principio rector de la competencia global y, sobre todo, esa idea de sostenibilidad, dignidad humana, podrían ser dos buenos pilares sobre los que asentar cualquier acción humana, ya sea tanto en el ámbito político como educativo. Por último, quería finalizar este vídeo agradeciendo a UDIMA el apoyo por la financiación de este proyecto de innovación y aquí tenéis mi contacto para cualquier duda o cuestión que tengáis al respecto. Muchas gracias por todo.